noches y bienvenidos una semana más a la Alameda para hablar de todas esas cosas que creemos le interesan a los malagueños y a todos los que viven aquí en Málaga y en su provincia. Y bueno, en esta mesa de debate contamos esta noche con nuestro equipo habitual, Alberto Gómez. Buenas noches, Alberto. Hoy, ¿qué camiseta viene? Hoy, Guernica de Picasso, más malagueño imposible. Más malagueño. No me podéis decir nada. Siempre, nos parece siempre fantástica, ¿eh? Vale. Ana Pérez Brián. Buenas noches, Manolo. Y Javier Recio. Hola, buenas noches. Que creo que ha estado visitando la Feria de Sevilla. Sí, ¿o qué? Sí, por motivos laborales. Sí, venga, que quede claro, que quede claro que no ha ido. Sí. Bien, claro. Bueno, visitando amigos malagueños también. Bueno, hay muchos malagueños, incluso con caseta allí en la feria. Sí, la Feria de Sevilla habrá más sevillanos que malagueños. Hombre, es lo normal. Bueno, pero cada vez hay pero más también había bastantes malagueños. Sí, parece que se ha puesto como de moda, ¿no? Pero vamos, yo soy mucho más de la Feria de Málaga que de la... Hombre, vaya, falta. Para mí no tiene punto de comparación. Faltaría más, ¿no? Siempre Málaga, indubio, pero Málaga. Bueno, pues con estos tres periodistas vamos a charlar y vamos a comenzar este paseo por la actualidad, este paseo informativo, con una persona que nos gusta traerla aquí porque siempre nos da una visión, la verdad, muy interesante del... Ya se está riendo, pero bueno, muy interesante de la actualidad política. Ella no es otra que Marinieves Ramírez, diputada en el Congreso por el Partido Socialista y también miembro de la Ejecutiva. Buenas noches y bienvenida. Buenas noches. Yo soy como Recio y prefiero también la Feria de Málaga, ¿eh? Bueno, aquí... Las de pueblo mucho mejor. Yo soy de Torró y las ferias de pueblo muchísimo mejor porque son ferias de encuentro, de encontrarte con todos tus amigos y familiares, mucho mejor. Venga, 30 segundos. ¿La Feria de Torró cómo es? La Feria de Torró es maravillosa porque además se celebra en la plaza del pueblo casi todo y conviven pues la gente más mayor, la joven, y es una feria que yo invito a todo el mundo, que es en octubre. Yo estuve en la última y me lo pasé muy bien. ¿Cuándo es? Octubre. Siempre coincide. Está Vélez, Málaga, Torró y Nerja. Son las tres últimas ferias. Pues nada, haremos un programa especial en la ruta. Feria de Torró. Bueno, pues allí estaremos. Bueno, he dicho que es diputada por Málaga en el Congreso de los Diputados, también es miembro de la Ejecutiva Federal. Digo porque nuestros espectadores lo sepan. Un miembro, como usted, una política que está en la Ejecutiva Federal del PSOE, ¿eso qué significa? Digamos, ¿qué significa para Málaga o incluso a título personal también? ¿Qué se hace en una ejecutiva federal? Aparte de escuchar lo que dicen los jefes. Bueno, para mí a nivel personal es un auténtico honor y un privilegio, porque yo cuando me afilié al partido en ningún momento pensaba que iba a poder estar en algún momento sentada en la Ejecutiva Nacional, que es el órgano de decisión, el órgano máximo de decisión que tiene cualquier partido político, en este caso el Partido Socialista. A nivel de Málaga, de Partido de Málaga, pues claramente un espaldarazo de esta Ejecutiva a nuestra provincia, al proyecto malagueño. Y allí pues lo que hacemos, pues tenemos Ejecutiva los lunes y allí pues se deciden muchos de los temas que después llevamos a cabo, allí donde viene nuestro presidente, hacemos la ronda de toda la semana y nos repartimos las tareas. Yo en este caso tengo la suerte de dirigir un área del que me siento muy cómoda, como son las políticas sociales. Yo soy trabajadora social de profesión y no me podían haber brindado mayor honor que trabajar en este área, como digo, estando en contacto permanente con las asociaciones, colectivos, con la gente más vulnerable y llevando a cabo pues propuestas que después se gestionan desde los gobiernos. Le he preguntado qué significa eso de estar en la Ejecutiva para que podamos comprobar, digamos, el nivel de importancia que tiene dentro de la estructura, ¿no?, del partido, ¿no? Aquí no solo en Málaga, sino también a nivel nacional. Y bueno, Javier, yo creo que podríamos empezar, sobre todo, vamos a intentar hacer un repaso muy rápido, sobre todo porque últimamente es noticia, bueno, pues la necesidad de infraestructura en Málaga. Javier, si tú quieres empezamos por la ferroviaria. Yo creo que el gran tema de actualidad que ahora mismo hay un par de temas claves en la provincia de Málaga. Uno es el tema de la sequía, que afortunadamente con la última lluvia pues se ha minorado la necesidad, que se van a tener que seguir haciendo obras, pero ya no estamos con esa espada de Damocles. Y el gran tema político sin duda es el tema de la escasez de infraestructura ferroviaria, ¿no? Hay un clamor en Málaga, está claro, con este asunto, y además un clamor, yo diría que provocado también por el propio ministro de Fomento, ¿no?, cuando dijo en una entrevista con Óscar Puente, con Carlos Alsina, pues bueno, primero dijo que no había papeles, algo que pues no dijo la verdad porque había papeles en el ministerio. El Partido Popular lo sacó, lo entregó al ministro para que refrescarle la memoria, y después yo creo que él sabía de lo que hablaba y dijo, y echó un jarro de agua fría cuando dijo que primero que un tren de altas prestaciones sería muy caro,
y muy difícil de hacer, tendría mucho impacto, y después dijo también que el tema de la cercanía pues no sería competitivo porque tendría muchas paradas. Eso ha levantado a la oposición, en este caso al Partido Popular, pero a vez de la oposición, pues yo creo que la sociedad civil de Málaga pues está reclamando y que Málaga, que la Costa del Sol tenga un tren. En ese contexto, ¿no? Porque es verdad lo que ha comentado Javier Recio, pero luego el propio secretario general del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, ha dicho que estaría a favor del tren de cercanía, es decir, es como un ir-venir, es decir, una especie de indefinición realmente. ¿Cuál es la posición exacta del Partido Socialista respecto a la conexión ferroviaria? Siempre hablamos del tren del litoral Málaga-Marbella-Estepona, ¿no? Pero diríamos como tren del litoral, pero sin olvidar luego la parte precisamente que conoce muy bien de la Axarquía, ¿no? Pero ¿cuál es la posición del Partido Socialista? Bueno, yo creo que este tema hay que sacarlo de los titulares y de la guerra partidista y de la guerra cada vez que llegan las elecciones. Yo considero que este tema hay que tratarlo con responsabilidad, con sosiego y con tranquilidad. Y hay una cuestión que es clara y es que el Gobierno de España está preocupado también por el tema de la movilidad en nuestra provincia y se está invirtiendo en nuestra provincia. El Partido Socialista con este tema siempre hemos sido claros. Nosotros vamos a seguir defendiendo ese proyecto como lo hizo mi secretario general, Daniel Pérez, como lo hemos hecho siempre, porque entendemos que tenemos que convencer y hacer ver al Gobierno de la necesidad que tiene de esa infraestructura. Dicho esto, también los socialistas hemos convencido también al Gobierno de la necesidad que tiene de mejorar la cercanía, sí, que hemos visto cómo se ha triplicado el número de usuarios en estos últimos años, también gracias a esos abonos gratuitos, y ahí está esa inversión, como también tenemos que hacerle ver la prioridad que tiene la mejora de la A7, sí, Málaga-Torremolinos, y también una zona que me afecta a mí como asárquica cuando venimos a la capital, como es a su paso por el Rincón de la Victoria. Son proyectos, son cuestiones que el Gobierno sabe que son necesarias en nuestra provincia de Málaga. Dicho esto, cuando hablamos del tren del litoral, como digo, siempre hay que hablarlo de la responsabilidad del sosiego. Es lo mismo el concepto que tiene... 20 años sí, con sosiego. Sí, claro. Es lo mismo, pero yo diría que llevamos 50 en vez de 20. Pero 20 años, pero y no es un ataque al Partido Socialista porque llevamos 20 años... No puede ser un ataque al Partido Socialista. Bueno, al Partido Socialista se le puede atacar como al Partido Popular, como pero todo el mundo, no puede ser un ataque exclusivamente al Partido Socialista. El Partido Socialista porque está gobernando. Claro, es lo mismo el proyecto que tiene la idea de tren del litoral que tiene la alcaldesa de Mija en este momento que la de Marbella, por ejemplo. Yo creo que una cuestión que debemos ir a avanzar. Mira, y el Partido Popular ha salido ahora con un papel, un proyecto, ¿no? Un proyecto que dice que sí había papeles en respuesta a las declaraciones del ministro. Pues mira, yo traigo también a otro papel que podría ser perfectamente la mañana el titular, sí, el titular de vuestro periódico, donde dice claramente una respuesta parlamentaria a un diputado malagueño en 2018, en febrero de 2018, donde el propio ministro dice que se está redactando el estudio informativo de actuación. Es decir, antes de irse, el Gobierno del Partido Popular, el Gobierno de Mariano Rajoy, estaban redactando el proyecto. Yo le puedo dejar este papel, si quieren, a ustedes o al Partido Popular. No, sí, lo hemos publicado, Es que entiendo que el Partido Popular no puede contar esto como modo de ataque permanente. De ataque permanente. Vamos a decir quién hizo la pregunta. Un diputado malagueño, Miguel Ángel Heredia. Claro. Y usted ahora no le pregunta a usted al Gobierno, ¿no? Por esos papeles, ¿no? Y por ese Perdón, proyecto. Hombre, ¿Ya no tienen interés? Claro que ¿El Partido tenemos, Socialista claro ya no tiene interés en preguntarle al Gobierno? Vamos a ver, Javier, podemos entrar en las discusiones que quieran y las preguntas que podemos hacer. Claramente nosotros tendremos que ver las preguntas que hacemos y en qué tiempo las hacemos. Pero estamos hablando de 2018, donde estaba el PP. Sí, pero entonces sí hay papeles. Donde dice claramente que estaban redactando el estudio. No, pero si yo estoy de acuerdo con usted. Podemos sacar esto del terreno político. Vamos. O sea, usted como ciudadana, como axárquica, ¿qué necesidades cree que hay en la red ferroviaria de la provincia de Málaga? Yo creo que lo he dicho cuando hemos iniciado. Yo creo que Málaga necesita seguir mejorando su infraestructura. Siempre lo he dicho, pero también siempre digo, y cada vez que tengo la oportunidad, siempre lo digo, que todas las grandes infraestructuras de esta provincia siempre han venido de manos de los gobiernos socialistas. Y por eso los socialistas malagueños vamos a seguir luchando para que esto sea una realidad. Y he puesto los ejemplos que se están trabajando en este momento. Y he puesto el ejemplo de que el Partido Socialista en Málaga, como ya ha hecho mi secretario general, Daniel Pérez, vamos a seguir trasladando la importancia que tiene este proyecto para la provincia de Málaga. Yo creo que he sido clarísima. Pero usted apuesta por una cercanía hasta Marbella, también a la zona este, el Rincón de la Victoria, ¿hasta dónde? O sea, ¿cuál sería su apuesta personal? Yo siempre he dicho que al final la apuesta personal mía puede ser la mía titular personal, pero yo entiendo que cuando esto va
transita por todo el litoral, tiene que haber un consenso amplio de los propios alcaldes. Y en estos momentos los alcaldes, que por desgracia para mi partido son todos del Partido Popular, no tienen ni un proyecto consensuado ni de acuerdo. El mismo proyecto, lo he hecho la pregunta antes, el mismo proyecto el que tiene la alcaldesa de Mija, a la de Marbella, o la de Torremolinos. Hay que reconocerle que uno de los grandes problemas que tiene este proyecto es que después de 20 años, de más de 20 años, nadie tiene un modelo. O sea, porque hay algunos que apuestan por ampliar la red de cercanía, otros que sea alta velocidad, otro que sea altas prestaciones, unos que vayan por la carretera, por la autopista. Yo creo, Manolo, que esa es la excusa que tienen tanto, y yo culpo tanto al PP como al Partido Socialista, ¿eh? El PP lo hizo muy mal, el PP ahora está... Llegó a presentar hasta el... Bueno, sí, aquí llegó el ministro Íñigo de la Serna también. De la Serna, aquí muchos anuncios y no hizo absolutamente nada, lo cual no es obvio para que criticar también ahora al Partido Socialista. Al final, el gobierno es el que tiene la responsabilidad de decidir. A ver si ahora nos vamos a escudar en que tiene que haber un consenso entre todos los alcaldes. Pero una cuidado, ¿eh? Es que eso ahora eso empieza, muchas cosas por hacer, muchas cosas por mejorar. Es que no se ponen... Claro que hemos hecho muchas cosas y queda mucho por hacer. Y después usted es miembro de la Ejecutiva. Dani Pérez tuvo una reunión con el señor ministro, con Óscar Puente. Pues se ve que no le hacen ni puñetero caso, porque lo que ha dicho el ministro Puente es que no. Eso lo ha dicho diáfano. No. Bueno, pero es que no solo, pero un momento, es que no solo el ministro Óscar Puente, es que nosotros publicábamos hace un par de semanas en un titular que además fue bastante polémico y una de las cosas más leídas del día con el subdelegado del gobierno en Málaga, Javier Salas, que decía claramente, bueno, pues que ese proyecto casi que no era necesario y que podría esperar perfectamente. Pero una pregunta, que dentro incluso del partido hay diferentes sensibilidades. Cuando se han reunido en la Ejecutiva, no ha cogido a Óscar Puente, le ha dicho, Óscar, ven un momento, Óscar. Dice, ¿tú cómo se te ocurre decir eso? Eso no lo voy a contar aquí. No. Pero si no, pero no ocurrió, nada. No, estamos aquí los 5, no pasa nada. Nadie nos escucha. De verdad que no le ha dicho, a ver, Óscar, a ver, ministro, por ser más institucional. A ver, ministro, ¿cómo se te ocurre decir? Bueno, cuando estamos en la Ejecutiva somos compañeros todos. Por eso, ¿no? Entonces... Yo ya lo hemos transmitido, ya digo, en varias ocasiones. Nosotros vamos a seguir trabajando y priorizando estas cuestiones en la provincia de Málaga. Tenemos claro que nuestra provincia tiene que seguir creciendo, tiene que seguir mejorando la infraestructura. Tenemos muchas, pero tenemos que seguir mejorando. Pero eso me parece clave. ¿Les parece una prioridad al Partido Socialista? Nosotros una prioridad, por supuesto que una prioridad. Como hay muchas prioridades en estos momentos, tenemos una prioridad que preocupa muchísimo más a la gente. Pero por definición no puede haber muchas prioridades. Tiene que haber 2 o 3 como mucho. Bueno, la prioridad es mejorar la movilidad en la provincia de Málaga. ¿La movilidad en la provincia de Málaga solo se mejora con el tren del litoral? ¿Solo? Básicamente sí. ¿Solo? Casi sí, ¿no? casi sí. De todas maneras, yo pienso que hay... ¿Cuáles? Perdón, Ana, ¿cuáles? Pues ya he comentado que se está invirtiendo en mejorar la carretera. Claro. La de la sequía. Hombre, la sequía, te lo digo como asárquica, que lo padecemos muchas mañanas, que es una inversión. Hombre, se ha hecho una apuesta importantísima también con la estación en Antequera. Es decir, que estamos haciendo cuestiones que son importantes y creo que están haciendo que la infraestructura mejore en nuestra provincia. Pero, que hay que seguir haciendo más, por supuesto. Yo lo que creo la prioridad que ustedes máxima... han hecho una cosa muy bien, y se lo voy a decir. Es verdad, la política del gobierno de bonificar el uso del transporte público está realmente bien. O sea, yo no sé, ha funcionado de una manera impresionante. Ha triplicado la cifra de usuarios en los últimos Entonces ustedes le años. Ponen un caramelito a los usuarios para que utilicen el transporte ferroviario, que es el más sostenible, porque se les llena siempre la boca que es el transporte sostenible, el más ecológico. Perfecto, se asume. Pero a la hora de verdad han tardado mucho, porque el Cercanía de Málaga, pese a ser uno de los más rentables de España, es el que tiene peores frecuencias de España. Pues ya hay un compromiso de mejorar la frecuencia. Si usted compara la provincia de Málaga con Sevilla, Valencia, Alicante, nuestra red de cercanía es simplemente ridícula. Es ridícula, pese a ser de las más rentables de España. Y ahora no me vengan ustedes que vamos a desdoblar el cercanía. Mire usted, no. Málaga se la está jugando con el desarrollo ferroviario hacia el litoral. Sobre todo, más prioritario es Marbella, única ciudad de más de 100.000 habitantes de España que no tiene conexión de tren. Y eso no se puede obviar. Y no me venga usted ahora que si no hay consenso, que si el proyecto... No, hombre, usted tiene que haber voluntad política. Bueno, yo no te puedo decir lo que tú quieras escuchar, Javier, lo que sí te estoy diciendo... Yo quiero decir la realidad. Lo que sí te estoy diciendo es que, como bien habéis dicho, hay un aumento de los usuarios de la cercanía y por eso hay un compromiso del Gobierno de España de seguir mejorando la frecuencia y el doblar los tramos. Yo creo que está ahí el compromiso. Y habrá pero muchos ¿cuándo más, se va a ejecutar? Porque el cercanía es un desastre desde hace tiempo. Y habrá muchos más, pero al final estamos poniendo en el foco solo este tema cuando hay muchísimos focos más en la... A mí me gustaría, no, pero de todas maneras a mí me gustaría... Esos focos que usted dice que no le estamos poniendo... O sea, esas actuaciones en las que no se le está poniendo el foco, ¿cuáles son, por ejemplo?
Hombre, un tema que preocupa a gran parte de la ciudadanía malagueña en el tema de la sanidad, sí. ¿o no? Bueno, la vivienda yo creo que es una materia del gobierno de España. Bueno, solo venimos a hablar de las materias del gobierno de España. Usted es diputada nacional y miembro de la Ejecutiva. Pero también soy malagueña. Claro, también soy malagueña y entiendo que tenemos que poner el foco en todas aquellas cuestiones que preocupan a los malagueños. Y la movilidad está ahí. Por supuesto, pero es que la sanidad preocupa en estos momentos. Es que tuvimos un gobierno de la Junta de Andalucía, un presidente, Moreno Bonilla, que dijo que de urgencia se iba a hacer el tercer hospital en 2019 y ya vamos por 2025, ¿no? Que creo que la última... Ya, pues si contamos lo que vendieron ustedes, que iba a hacer un macro... ¿Se acuerda del macrohospital? Yo era muy joven, Javier. Yo era joven. Yo lo que sí estoy diciendo es que... Eso no se hizo ni un anteproyecto. Bueno, pero... La consejera que era... Por cierto, era Jesús Montero. Fue María Jesús Montero en 2011. Javier, el problema ahora lo tienen los ciudadanos. Estamos viendo que duplicamos las listas de espera, que Málaga está encabezando todos los rankings en lista de espera. También es verdad. Es que estamos leyendo titulares un día y otro también, que para una cita en el traumatólogo más de un año. ¿No Sí. preocupa esta cuestión? Mucho. Bueno, ¿y qué va a hacer el gobierno? Pero Muchísimo. vale, ¿qué va a hacer el gobierno central en ese sentido si todas las competencias están transferidas? Pero estoy diciendo que también es un problema, es una Sí, prioridad. pero ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Es una prioridad Vale, de pero esta ¿qué va a provincia. hacer Pues con las competencias transferidas? Hombre, con las competencias transferidas, pues tendremos que exigir a la Lío Junta, político. tendremos que decirle a la Junta de Andalucía que cumpla. Entonces, ¿el lío político cuál es? Decir, No, es que lo que no reclamar a puede la ser es administración, vamos a no apelar al lío político para lo que nos corresponde, no, es que yo no y estoy vamos a apelar... yo no estoy apelando a ningún lío político. Yo estoy diciendo completamente una cuestión que es objetiva. Se anunció el tercer hospital en 2019 y va por 2025. Vale, pero que ¿Hay un problema en estos momentos? ¿Hay un problema en lista de espera y con respecto a la sanidad? Sí, claro, es que la hay. Sí, pero es que la el hay. gobierno en esa materia concreta, o sea, en movilidad ya hemos visto lo que puede hacer y lo que está haciendo. En esa materia concreta, para que se haya convertido en prioridad, ¿qué puede hacer? Bueno, pues seguro que puede hacer cosas, ¿El claro qué? que sí, pero yo estoy hablando yo como malagueña, como responsable, como política de Málaga, que tengo que poner el foco donde están los problemas de la gente, igual que hay que poner el foco, sin ser competencia exclusiva del Gobierno de España, como es la cuestión de los recursos hídricos y de la sequía, también como malagueña, como política, como representante del Partido Socialista, tengo que poner el foco en la Junta de Andalucía, que no ha hecho lo que tenía que hacer los deberes. El Gobierno de España sí es responsable, además he hecho una noticia que publicamos hace apenas 3 días, desaladora de la Sarquía, como Asárquica la conocerá, que es absolutamente fundamental, que no se sabía de quién era competencia el proyecto, y hace 3 días en una respuesta parlamentaria también, con papeles que publicamos en el periódico, se admitió que era competencia del Gobierno. ¿Eso cuándo se va a poner en marcha? Competencia del Gobierno. Claro. Vale, ¿cuándo se va a poner en marcha? Pues esto es muy fácil. ¿Hay terreno, hay financiación? Es muy fácil. Las últimas lluvias han aliviado la situación. Le han hecho un poco el trabajo de lo que Moreno Bonilla en estos años no ha hecho. ¿Por qué? Porque el Gobierno de la Junta de Andalucía lleva demasiado tiempo confrontando con el Gobierno de España sin hacer nada. Pocos días antes de las elecciones municipales, Moreno Bonilla, en Vélez, Málaga, dijo que la Sarquía necesitaba 2 desaladoras, público-privada, público la Junta y después los usuarios. Eso lo dijo Moreno Bonilla. Ya precisamente en el momento que el Gobierno de España dice que hay 100 millones de euros para una desaladora en la provincia de Málaga, ya Moreno Bonilla descarta esos proyectos que tenía y que tan necesario era y tan urgente era. ¿Usted cree, una pregunta digo al hilo de lo que está comentando, ¿usted cree que además de la desaladora que impulsa el Gobierno, tiene que haber otra desaladora impulsada por la Junta? ¿Tiene que haber 2 desaladoras o tiene que haber una? Diciendo, no, digo porque es que... Ya he terminado de hacer el planteamiento y ahora contesto. Entonces, en ese momento, el momento que el Gobierno de Pedro Sánchez dice que hay 100 millones de euros para una desaladora en la provincia, lógicamente decimos en la Sarquía, que es donde hay más necesidad. Qué casualidad que en la Almería, en Carbonera, van muchísimo más adelantados que en la Sarquía. Qué casualidad que en Cataluña también van mucho más adelantados. Es el mismo Gobierno central. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está el problema? Hombre, ¿Dónde está el problema? En Cataluña es mucho más normal que vaya todo rapidísimo. Gracias Almería, a su presidente del Javier, Gobierno. vámonos a Almería, Carbonera, van mucho más adelantados. ¿Por qué? Marinieve. Pero el terreno ya está también, Nieve. Bueno, es que ¿quién pone el terreno? El terreno lo ha puesto la Junta, el Gobierno la financiación. El terreno lo ha puesto la Junta. El Ayuntamiento. Tendrá que poner la central de usuarios. El Gobierno la financiación, falta el proyecto. No, falta el terreno que lo tiene que poner los usuarios, que hay que hacer la Junta de si va a ir al lado del ingenio.
Yo veo muy hábil a María Nieves, que está intentando pues desviar la conversación hacia Moreno Bonilla, pero usted entenderá que usted viene aquí como diputado del PSOE. Cuando haya alguien del PP de la Junta, no se preocupe usted, que usted lleva razón. Le preguntaremos por la sanidad, pero usted es miembro de la ejecutiva del Partido Socialista y del gobierno, usted apoya al gobierno que ahora mismo manda en España. O sea, vamos a hablar un poco de los temas que le interesan al gobierno. No me venga usted. Es como si ahora... me preguntas lo que quieres, yo te voy a contestar lo que quieras. Usted me está contestando. Usted que le interesa a los malagueños y malagueñas. El tema de Moreno Bonilla. Lo que le interesa a los malagueños y malagueñas. Antes de entrar en política, no me ha contestado. O sea, ¿cree que tiene que haber una o dos desaladoras? Yo creo que hay que hacer los trabajos que hay que hacer en estos momentos, que llevan demasiado tiempo confrontando y no se ha hecho. Mira, aquí en estos momentos se están poniendo sistemas terciarios en las depuradoras, cuestión que tenía que haber estado hecha. Yo voy a poner el ejemplo de mi municipio. En mi municipio, la depuradora contaba con el sistema terciario. El alcalde, que era presidente de Mancomunidad en aquel momento, Óscar Medina, decidió que ese terciario tenía que ir a los campos de golf de Añoreta. Y hemos tenido que hacer ahora la inversión para poner los terciarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay muchísimas cuestiones que se pueden ir haciendo a la vez que se trabaja en ver la viabilidad de la desaladora. Yo estoy convencida de que tenemos que tener una y ponernos a trabajar, pero es que era el Partido Popular que nos levantamos cada mañana con una desaladora nueva. Es que creo que llegaron a conjugar hasta tres desaladoras en un mismo espacio. Antes de entrar en el cambio... No la habré yo tan mal cuando repitió hace poco la mayoría absoluta en su pueblo. ¿Quién? Óscar... alcalde, bueno, Medina. Bueno, o sea que tampoco habrá otro tipo de valoraciones. Podremos entrar después si quieres en eso. Por esa regla de tres, Pedro Sánchez sigue siendo presidente del gobierno. Antes de entrar la valoración... No ha ganado la elección, no se te olvide ese pequeño detalle. Bueno, antes de entrar en la valoración política, un último apunte, que precisamente en elecciones el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, vino anunciando... bueno, que todos anunciaron un montón de miles de viviendas, ¿no? Quiero introducir el asunto de la vivienda. ¿Qué cree usted que debería hacerse? Porque esto sí que es un problema que afecta a ambos partidos, ¿no? En materia de vivienda para mejorar la crisis que hay, por ejemplo, en la provincia de Málaga, ¿no? Especialmente en Málaga capital. ¿La competencia en viviendas quién la tiene? La Junta de Andalucía. Le digo, como Javier me decía antes, que hablásemos de las cuestiones de solo del gobierno. ¿Y quién fue en campaña el que iba a hacer miles de viviendas a toda España? Hombre, con los terrenos del ejército. Ha sido un partido socialista el que ha puesto la primera ley de vivienda, Sí, pero que ahora ha sido un desastre. Bueno, un desastre. Tendrá porque mucha ley de vivienda que parecía que se iba a solucionar todo, y al final, ¿qué ha tenido que hacer Pedro Sánchez? Pedirle a los propietarios que por favor que saquen vivienda. Hombre, o sea, confiar en el mercado en el que no se creía. Con Javier, una ley, esto no es una cuestión. ley. No, sí es una ley. Es que ustedes vendieron la ley de vivienda como que iba a solucionar todos los males de la vivienda. Bueno, y se ha visto que es un desastre. Bueno, habrá que desarrollar. desarrollar. Porque el propio es una valoración personal, creo. Responda sobre vamos a dejarle que responda sobre... O sea, ¿qué cree que habría que hacer en materia? Bueno, Diríjase a esos jóvenes o a esa familia que no pueden acceder por el alto precio de la vivienda o del alquiler. Entonces, ¿qué cree desde el punto de vista del Partido Socialista que habría que hacer? Bueno, yo creo que de vivienda se ha hablado mucho en esta provincia. Yo creo que Dani Pérez, portavoz del Ayuntamiento de Málaga, basó su campaña en unos pilares fundamentales como era la vivienda y la necesidad que tiene la provincia de Málaga de generar más vivienda. Pues yo creo que en este momento tiene que ser una cuestión de colaboración de todas las administraciones. Es verdad que he preguntado antes con el tema así un poco de WhatsApp, pero al final creo que tiene que ser un tema de colaboración. También entiendo que tiene que entrar el mercado, lo entiendo, lo dijo la ministra. Creo que es un problema que está en estos momentos y que como administraciones, todas, en cada una de las medidas, municipal, poniendo las cesiones de los 10% de los aprovechamientos, también la regional y el Estado, pues tienen que ir todos a una porque es un problema que se está expulsando a los ciudadanos, en este caso de la ciudad de Málaga, y creo que no es una cuestión que nos podamos permitir. Bien, una pregunta. ¿Temen...? Porque me imagino que esto se habrá hablado en la Ejecutiva, ya sé que no va a contar lo que pasa en la Ejecutiva, pero ¿teme que los resultados de las elecciones vascas, por ejemplo, de este fin de semana, puedan afectar a la estabilidad del pacto de legislatura que tiene el Gobierno en Madrid? Yo creo que los resultados van a ser buenos. Bueno, en el sentido... ¿Bueno es ganar o...? ¿Cómo? ¿Bueno es ganar o un pequeño respiro para que nos sigan apretando? Vamos a seguir con la estabilidad en el gobierno. Yo creo que esa cuestión está ahí, estoy convencida. Y al final se está viendo que por mucho ruido que haya, las cosas salen. Hay muchísimo ruido hablando de temas que a lo mejor... Bueno, las cosas no salen, los presupuestos no han salido. Bueno, pero hay otras muchas cosas que es la ley más importante que tiene que aprobar el Congreso. Hay otras muchas que yo sepa no ha salido. Hay otras muchas cosas que sí salen. Por ejemplo, salen unos datos magníficos en empleo en la provincia de Málaga. Estamos con unos datos
datos que son muy buenos, que la economía sigue creciendo. En el interior no. Y creo que es importante también. En el interior de la provincia Es una cuestión que está ahí. Pues peor sería si no tuviésemos una reforma laboral y unos ERTE que hubiesen protegido a los trabajadores. Bueno, pero entonces no son fantásticos. Claro, pero bueno, no son malos. Moderadamente bueno, el interior. Los datos de malos, yo creo que no son malos. Se alegra de que haya más Claro, empleo. claro. Con el empleo. Hombre, se alegra tanto Moreno Bonilla, que celebra los datos cuando fue su partido que votó en contra de la reforma laboral y en contra sistemáticamente de todo y cada uno de las herramientas bueno, que la reforma laboral, a decir verdad, salió por un diputado del PP. Vamos a ver, queda un solo minuto. Es verdad, solamente quería, un minuto queda, para terminar, sí. ¿Cuáles son esos que dicen los buenos resultados en el País Vasco? ¿Cuáles serían? O sea, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, Bildu es el partido más votado? Bueno, yo creo que ya lo ha dicho el candidato. Yo creo que a mí eso no me corresponde. Yo creo que al final no me corresponde. Miembro de la Ejecutiva. No me corresponde, pero no. Al final son unas elecciones autonómicas. Los buenos resultados que se manejan viendo las encuestas es que siga un gobierno de PNV y PSOE. Eso es lo que se maneja en las encuestas y eso es lo que nosotros manejamos y lo que aspiramos en los próximos domingos. ¿No le llama la atención que ahora el PSOE se ha dado cuenta que Bildu es un partido que no condena el terrorismo? Se ha dado cuenta ahora, ¿no? Su socio de legislatura. No lo entiendo. No entiendo lo que están diciendo. Ahora están criticando a Bildu porque no condena el terrorismo. El Partido Socialista está siendo muy incisivo. Se acaba de dar cuenta que Bildu es heredero de ETA. Bueno, 20 segundos quedan. Si quiere hacer algún comentario de esto. No, es que ese tema a mí, al final, el partido allí en País Vasco tendrá su propia estrategia. Nosotros tenemos claro que en el Gobierno, en el Congreso, lo que trabajamos es para legislar, para sacar cuestiones importantes para la gente, avances a la gente y mejorar la vida de la gente. Yo creo que eso la gente lo entiende perfectísísimamente. Bueno, también Javier Maroto pactaba con Bildu. Nos quedamos, no habrá otro debate porque tengo que despedir. No me acordaba yo. Nos quedamos con ese mensaje, la echaba y un capote. Nos quedamos con ese mensaje, la despedimos. Gracias por estar aquí, que yo creo que además es bueno que vengan aquí. A mí me encanta. Yo cada vez que me invitéis aquí estaré. Eso es cierto, cada vez que la hemos invitado ha venido. A ustedes les decimos que sigan ahí y a ella la despedimos hasta la próxima vez que venga aquí a la Alameda. Muchas gracias. Pues reanudamos este tranquilo y sosegado paseo por la actualidad informativa, ¿no? Para ti, ¿no? Sí. Para mí, hombre, lo digo por bajar, ¿no?, el nivel de intensidad política y de debate, ¿no? Siempre es bueno que haya debate, que haya un poquito de vidilla para que haya tensión. ¿Sí, no? Sí, pero hay que reconocerle que siempre que le llamamos... Nieves siempre viene. Porque le gusta venir. Algo será también. Y tiene buen encaje además. Sí. Bueno, pues estamos hablando de muchas cosas. Me he empezado hablando de política con Ana Pérez Brián, Javier Recio y Alberto Gómez. Y ahora, en este segundo bloque, tenemos una invitada muy especial que conocen, porque todos los que ven 101 Televisión, que sabemos que son muchísimos, pues la conocen porque tiene una sección en el programa de Roberto Ortiz de las mañanas, y que no es otra que Patricia Santos. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida. Pues bueno, ya, ¿por qué está aquí? Está aquí porque nos encanta escucharla hablar de educación y de docencia, pero sobre todo porque, entre otras cosas, él, por tercer año, ha sido designada la mejor profesora de formación profesional de España. Por algo será, ¿no? Pero sobre todo lo que nos interesa es la historia que hay detrás de una persona que, después de estudiar Derecho, Empresariales y Psicopedagogía, pues en el CAP, o sea, en el curso de adaptación pedagógica, pues descubrió que su vocación no estaba en lo que parecía, sino en la docencia, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más me llama la atención, ¿no? Yo creo que debe ser una satisfacción sobre todo, ¿no? Sí, bueno, yo de muy pequeña, no sabemos muy bien por qué, además era primaria, empecé a decir que quería ser juez. Y era como una orejas de burro, quiero ser juez. Pues ha perdido la judicatura una buena jueza. Sí. Sí, yo estaba muy convencida, y todo el mundo se queda así extrañado porque una niña chica pues quiere ser bailarina, no sé, actriz. Y arqueóloga. ¿Dónde habrá escuchado esto ella? Y yo no, ahora son instagramers, influencers, sí, tiktokeras, ¿o se llama así? ¿O? Sí. Y yo iba pues, con mis orejillas de burro y incluso mis tutores le decían, pues oye, esta niña sirve para algo que más tenga que ver con comunicación. Cuando explica a las compañeras y tal, y yo decía, yo quiero ser juez, no me vais a convencer. Y en cuarto de carrera, dice María Zambrano que hay un momento que siente la vocación. Yo sí sentí la vocación en el momento que di un
bueno, me dieron una oportunidad de dar yo una clase de Derecho Mercantil, que siempre digo que creo que es la peor clase que he dado en mi vida, porque fue muy aburrida, me aburrí a mí mismo, pero ahí sí que yo noté el momento en el que me hizo clic y dije, ostras, pues a lo mejor tenían razón y esto es lo mío, ¿no? Y después de tanto tiempo. De hecho, no eliminaría nunca la ecuación del derecho, porque el derecho ahora mismo me acompaña y me está ayudando a todo lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Que he podido participar en el desarrollo de la legislación de la nueva formación profesional. Y bueno, puedo ayudar, asesorar a inspección educativa, a equipos directivos, a instituciones públicas de toda España, gracias al conocimiento que tengo del derecho conjugado con la educación, ¿no? Pero sí, lo sentí ahí y bueno, pues no pasa nada. ¿Cómo ha cambiado desde que llegó al colegio Virgen de la... Yo no reconozco ni mi letra, en la línea. En la línea, de Virgen de la Esperanza. De la Esperanza, que era más de 2.000 alumnos, ¿no? Sí. Más de 200 profesores. ¿Cómo ha cambiado la docencia y la educación en estos 20 años, ¿no? Bueno, pues yo cuando llegué allí iba con un perfil, bueno, nadie me había enseñado a dar clase, aunque me hubiera estudiado el CAP, no aprendes. Suele ocurrir eso. No te enseñan a dar clase. Entonces me encontré con un choque de realidad, ¿no? de estudiantes que venían de entornos desfavorecidos, cosa que yo no había tenido, ¿no? Con familias desestructuradas, bastante complicado para llevar esto a cabo. Y claro, esos años yo no sé si la escuela ha cambiado, pero a mí sí me ha reconstruido, claro. Me hicieron, hay una cosa que decimos nosotros, que eso es la mili docente. En realidad, pasar por la línea es como la mili docente, porque te enfrenta a una realidad y a una dificultad y te hace reflexionar sobre de qué va nuestra profesión. O sea, yo recuerdo que al principio, cuando empecé, pensaba que iba de explicar derecho, ¿no? Yo iba a convencer al alumnado de lo importante que era conocer los derechos laborales, cómo se deberían de defender, de la prevención de riesgos, o enseñarle a hacer un currículum, ¿no? Y luego descubres que, bueno, primero, eso está genial, pero primero está la educación del ser. Y cuando tú educas en el ser y generas un germen para querer aprender, entonces cuando aprenden. Y esa reflexión cuesta un tiempo darse cuenta, ¿no? Porque entras como en un mecanismo automatizado que lo que hace es imitar ese modelo que tú viviste, que en mi caso funcionaba porque yo tengo esa habilidad, ¿no? La memorística, me ajustó mucho a un modelo clásico de aula. Matriculado honor, alumna de matriculado honor, ¿no? Siempre. Y en el mío pues encajaba en muchos casos, pero hay niñas y niños que no encajan en ese... ¿Piensa que ese primer paso no lo ejecuta la educación de hoy en día, o tiene que ver más? Hablaba de que su colegio estaba en una zona desfavorecida. ¿Es imprescindible en todos los casos o es imprescindible nada más en un entorno, bueno, donde las necesidades básicas tienen que estar cubiertas casi desde abajo, no desde lo importante que es el derecho? Pues mira, yo creo, al principio pensaba que era una cuestión de la zona, ¿no? Pero en realidad hoy día en la sociedad que tenemos, el alumnado llega con problemas de autoestima, de autoconocimiento, y a veces no tiene tanto que ver con esa casa en la que está, ¿no? Sino porque tenemos que desarrollar una serie de habilidades que la sociedad que tenemos ahora no es la que teníamos antes, y eso también tiene que ver con esa educación del ser. Yo hay veces que con compañeros hemos discutido, bueno, es que tienen que venir educados de casa y aquí enseñamos. Y eso le cuento mi realidad. Digo, eso es lo que podía yo haber pensado antes de entrar en algunos centros, ¿no? Cuando tú de repente llegas a un centro y dices, bueno, es que todo el mundo no tiene casa. Pues esa casa que tú sientes no la tiene. Entonces la escuela debe ser una oportunidad para todo el mundo. Yo creo que eso es así. La escuela es lo que permite que las personas tengamos esa oportunidad de tener otra realidad, ¿no? Y eso se parte, pues, si son personas que viven en una realidad diferente, tienen que poder tener la oportunidad de reflexionar, de pensar, de poder tener espíritu crítico, de si lo que quieren es lo que tienen, si lo que viven o donde viven es lo que les gustaría. ¿Es el éxito de sus secretos?
No, perdón, secretos de su éxito. Sí, pues pero también dicho al contrario tiene sentido, ¿eh? Sí, tiene sentido. Dislexia. Pues yo creo que cuando me di cuenta de lo importante que era la relación pedagógica que tú estableces con el alumnado, cuando te das cuenta que la gente solo aprende de quien quiere, tú no puedes forzar a nadie a aprender de ti. O sea, se generan vínculos cuando tú decides de quién quieres aprender, a quién admiras y a quién respetas y de quién quieres aprender. Entonces, una vez que generas esos vínculos con el respeto hacia la personalidad de quien tienes delante, ¿no? Pero a la vez ofreciéndole pues eso, esa capacidad o esos recursos para que pueda identificar sus emociones, que pueda identificar qué le pasa, por qué le pasa, quién es, que a veces esto parece una respuesta muy fácil, pero no lo es, no lo es. Y nada, está haciendo usted de madre también, ¿no? Un poco, yo lo siento así también, ¿eh? Que yo siento como que soy madre, tengo un montón y además ya en 20 años tengo muchísimas niñas y niños, de hecho todavía me escriben. ¿A cuántos alumnos ha cambiado la vida? Que usted tenga conciencia, que se haya encontrado por la calle, pues gracias a ti. Tengo la suerte, porque los premios, bueno, pero es que los mejores premios los tengo guardados en mensajes preciosos que he recibido, mucha gente que me ha dicho, me has cambiado la vida, o incluso todavía eso, después de años, alumnado que ha pasado por mi aula y, mira, recuerdo una chica hace unos años que voy a estrenar mi primer corto y me dan 2 asientos para el estreno, uno es para mi madre, pero el otro es para ti. El pobre dejaba al padre fuera y yo decía, no, tampoco la manera, ¿no? Pero ella decía, es que necesito que estés ahí. Y bueno, van a tener hijos y quieren que vaya o se casan, porque claro, ya los años pasan, que nos demos cuenta. Y al final vas viendo como... Y en estos 20 años supongo que la gran revolución habrá sido Internet, ¿no? El uso de los móviles. Mira, yo incorporo todo tipo de tecnología, de hecho ya empezamos con la inteligencia artificial y empezamos a incorporar. Pero creo que necesitamos más la reflexión ética y la parte personal, de hecho incluso con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues fíjate, el otro día hablábamos de, como dice, el mundo ahora va a estar dirigido por inteligencia. El mundo decidimos nosotros cómo va a estar. O sea, el mundo... a mí me gusta una frase de Paulo Freire que dice, las cosas no son así, están así. Y entonces esa frase tiene mucho sentido, porque en realidad son constructos sociales que nosotros decidimos cómo quiera que sea el mundo. El mundo quiere que dejemos de valorar la creatividad humana, el mundo quiere que dejemos de valorar la artesanía, el mundo somos nosotros. Entonces yo creo que esto es muy importante que se reflexione por parte del alumnado. Y eso no quita que yo pues pueda utilizar una inteligencia artificial generativa pues para facilitarme algo que no me aporta mucho valor y que lo puede hacer una máquina, ¿no? Entonces yo puedo utilizarla, pero la parte de la reflexión ética y el espíritu crítico y el saber distinguir saber curar contenidos, ¿no? Saber encontrar fuentes adecuadas para crear tu propia opinión, yo creo que es muchísimo más importante hoy día que la tecnología. Y hablamos mucho de los alumnos, ¿no? Pero ¿qué le dice qué le puede decir a un compañero, a un profesor, o que no esté viendo ahora mismo por aquí, en su casa, cuando le dice, estoy quemado, no aguanto más, no, o sea, ¿qué se le puede decir a un profesor que está en esa situación? Porque claro, escuchándole me parece fantástico, pero claro, hay un volumen de motivación, ¿no? Y de dedicación que a lo mejor no es igual en muchos docentes, ¿no? Compañeros suyos, ¿no? En general, yo pienso que tenemos que... Mira, nosotros trabajamos en clase una cosa que se llama Ikigai, que es un concepto japonés, ¿no? Que es con la confluencia entre lo que te apasiona, lo que se te da muy bien, lo que necesita el mundo y por lo que te pagarían. Y encuentras ese punto intermedio en el que tú encuentras tu sitio en el mundo, ¿no? Yo creo que esto lo deberíamos de trabajar en general. Cuando tú encuentras tu sitio en el mundo, es más difícil quemarse, ¿no? Porque yo obviamente me canso. Pero mi hija dice que no quiere ser nunca maestra porque se trabaja mucho. Y si digo, pues dilo. No es la imagen, claro, el tópico. La gente dice, mamá, es que se trabaja demasiado. Y yo le tengo que explicar que, claro, como se une mi pasión a mi trabajo, pues se confunde a veces hobby y trabajo porque me gusta mucho lo que hago. Yo tengo mucha suerte y creo que es muy importante trabajar eso también entre la sociedad y yo lo que intento hacer en mi aula para que el alumnado que llegue
llegue llegue a un sitio donde se sientan tan cómodos que considere que ese trabajo no te llega a quemar. ¿Por qué te quema un trabajo? Pues normalmente, bueno, hay otras razones, que puede haber una razón que puedan de salud, pero en principio hay que reflexionar. ¿Por qué no estoy cómodo aquí? ¿Qué es lo que me falla o qué es lo que me falta? Hay gente que dice burocracia y yo digo, bueno, la suerte de la burocracia es las condiciones laborales que tenemos los funcionarios. De hecho, una cosa va a cambio de otra. La gente que no tiene esa burocracia pues tiene que trabajar en una empresa privada y tendrá otras consecuencias. O sea, tampoco es algo... ¿Crees que hay mucha gente que frustrada porque el sistema de acceso, por ejemplo, a las carreras, habría que cambiarlo? El sistema de acceso a las carreras, el sistema de acceso a la función docente, también hay que cambiarlo, y la formación inicial también. En la mayoría de los países que se señalan, como ahora Singapur o Finlandia estuvo un año, la selección del profesorado se mira con más lupa. Nosotros ahora mismo tenemos un sistema que es bastante extraño si se mira desde un foco empresarial, por ejemplo. Una empresa, ¿qué empresa seleccionaría a personas sin valorar las habilidades que necesita hacer? Es decir, si yo voy a contratar a una persona que tiene que llevar una cocina, tengo que ver si sabe cocinar. En cambio, nosotros, en vez de hacer una prueba para saber si sabe cocinar, le preguntamos inglés, ¿no? Es que no va a utilizar el inglés, o sea, lo que necesitamos es saber si sabe cocinar, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que necesitamos un marco competencial donde se identifique cuáles son las habilidades docentes. No son saberse mucha teoría, porque estamos en la sociedad del conocimiento. Tenemos es lo que decía antes, que además no te habían enseñado a enseñar, ¿no? Claro, o sea que... el alumnado tiene un golpe de clic cualquier información, no es como antes, ¿no? Entonces... Es que hay países como, tengo entendido, no sé si usted, si no es así, me corrige, en Inglaterra los profesores cada cierto tiempo tienen que pasar como una evaluación. ¿Es usted partidario de que ese sistema se implante aquí en España? Yo lo asumiría como algo bastante positivo, porque es lo mismo que hablábamos antes de dificultad. Es que bien dicho, porque dice, yo lo asumiría como algo positivo, es decir, que está de acuerdo, pero se sabe que es algo polémico, ¿no? Algo polémico, pero no lo entiendo, porque en realidad, bueno, también habría que hablar de qué tipo de evaluaciones son, cómo se realizan. Yo creo que el foco está más bien en tener claro cuáles son las habilidades que se requieren para desempeñar nuestra tarea. Y, por ejemplo, yo recuerdo en la línea, en una de las... Llevábamos pocos años y estaba en una guardia en un pasillo inmenso y tenían lo que eran las aulas una ventanita redonda, ¿no? Sí, un ojo de buey, ¿no? Sí, un ojo de buey. Y recuerdo de una vez estar pasando y de repente ver volar un montón de cosas por el aire y ver a una compañera que había sido primera Andalucía, había sacado la máxima nota en la oposición de matemática. Y estaba en una esquina y volaba todo por ahí. Y yo pensar, ¿ahora qué hago? Porque si abro le voy a un poco robar su autoridad, ¿no? Pero si no, puede ser que se lesione o algo, porque es que eso estaba súper descontrolado. Simplemente abrir, mirar y decir qué pasa en un determinado tono hizo que todo el mundo se sentara en su sitio y cerrara y abrieran los libros. Y yo decía, o sea, yo ahí todavía no entendía muy bien el por qué pasaba, ¿no? Pero falta una habilidad. Es que tú cuando vas a gestionar adolescentes en un aula, con sus inquietudes, con sus mochilas que todo el mundo trae y genera un ecosistema ahí, tienes que tener una serie de habilidades que quizás no son las que pensábamos, ¿no? No creo que lo que más pese para poder hacer tu labor sea saber mucho del contenido que vas a explicar. Porque al final, como digo, el contenido está ahí, enseñar a desarrollar ese espíritu crítico, qué le pasa a ese alumnado disruptivo, saber qué le ocurre, saber detectar, saber diseñar, saber acompañar. O sea, son otro tipo de habilidades que no se valoran. Escuchándole, nosotros siempre que hablamos de la educación volcamos toda la responsabilidad en los alumnos. Los jóvenes, decimos, es que los jóvenes son no sé qué, es que son no sé cuánto, es que tienen mucho el móvil, es que están no sé qué. Pero escuchándole, yo creo que habría que darse la vuelta, ¿no? Y mirar al sistema. Sí. No digo a los profesores, sino al sistema, ¿no? Es decir, de que hay muchos errores, ¿no? En ese sistema, ¿no? Yo creo que siempre, como todas las relaciones, siempre es cosa de dos. O sea, pensar que solo está él de frente es un error. Obviamente, nosotros somos las personas adultas, cuando estamos con adolescentes delante, eso lo dice la neurociencia, el cerebro no deja de terminar de construirse hasta los 25 años.
Entonces ellos pasan por una fase bastante compleja a nivel neuroquímico y nosotros ya la tenemos superada. Entonces deberíamos de liderar esa situación y ofrecerle herramientas para eso. Y hablamos mucho ahora de salud mental, pero hace 20 años tenían los mismos problemas de ansiedad, de autolesiones, de depresiones. ¿Eso se ha ido incrementando en estos últimos años? ¿Qué está pasando? Ahora le ponemos nombre y antes existía igual, pero no lo nombrábamos. Yo en eso no tengo una opinión clara. Sí es cierto que ahora sí nombramos más y sí es cierto que veo muchísimos problemas de ese tipo en el aula, muchísimos. Que trabajo, que por eso creo que... ¿A qué lo achaca? Pues muchas alumnas y alumnos lo que les ocurre es que no, o sea, tienen esa falta de inteligencia emocional de base. Es que esa herramienta yo creo que es esencial, saber identificarte, no sé lo que quiero, no saber lo que quieres es porque tienes, bueno, también es la edad, ¿no? Pero es porque no tienes las herramientas suficientes pues para saber quién eres, o sea, cuál es tu propio autoconcepto, saber identificar tu emoción, saber expresar lo que te ocurre, que a veces el no saber expresar lo que te ocurre te va llevando Eso le pasa también a muchos adultos. Nos pasa a adultos también, por supuesto, pero por eso debería ser una herramienta, y también la salud mental la tenemos muy acuciada en etapa adulta. Son herramientas de base, eso no significa que se fuera a eliminar todo, porque obviamente hay enfermedades que no tienen esa base, pero hay muchas que son enfermedades con base de conducta social, no neurocientíficas, no neuroquímicas, ¿no? Es decir, yo creo que se podría paliar muchísimo y de hecho pasa, nosotros lo trabajamos en el aula. La dismorfia corporal, por ejemplo, que ocurre muchísimo, eso lleva a muchos problemas. Dismorfia corporal, si lo puede explicar un poco más. Sí, es cuando tú tienes una percepción de ti mismo que no es la real, no se ajusta a la realidad. Anorexia, bulimia, eso es todo vinculado con, sí. con es decir, ahora mismo la adolescente, sobre todo especialmente las chicas, pues por culpa de redes sociales, por culpa de no saber quién son ni lo que quieren, les lleva a tener pues problemas, una presión con respecto a su físico, da igual el que tenga, cuando se ven en el espejo no ven lo que son, ¿no? Entonces, y eso forma parte del desarrollo de esa autoestima, ¿no? De saber, bueno, de la realidad, de tener espíritu crítico con las redes sociales, por ejemplo, que ahora mismo nos afectan muchísimo, con esa adicción que hay con los móviles y con todo lo que tiene que ver con Internet. Y eso pues son herramientas que yo creo que mejorarían muchísimo, tanto habilidades sociales, personales. ¿Cuál es la principal carencia que ven los padres? O sea, los alumnos que le llegan, bueno, alumnos que ha comentado que incluso hay muchos alumnos que no tienen esa casa, ¿no? Digamos, esa estructura familiar, sea la que sea, digamos, un poco ordenada, ¿no? ¿Qué echa más en falta de los padres? ¿O qué le suele decir a los padres? Que seguro que yo creo que tiene llenas las aulas, pero también las tutorías, seguro. No, fíjate que de determinada edad las familias desaparecen normalmente, sí. ¿Y serían necesarias todavía? Sí, de hecho están... ¿A qué edades empiezan a desaparecer? Pues mira, están hiperpresentes en primaria. De hecho, si te ves, los grupos de WhatsApp de la familia están pendientes si tienen que hacer el ejercicio número 5. Incluso sobrepresentes. O sea... Sí, porque están pendientes de mirar si tienen que hacer actividades, qué actividad, pásame la ficha. Y al final las personas que están haciendo, o sea, están privando al alumnado que pueda crear su propia responsabilidad. Y como mi hija me dice mucho, mamá, es que eres más rara porque los demás se ponen a hacer los deberes y tú me dejas. Digo, yo quiero que si tú no lo haces, pues tenga la consecuencia de por qué no lo ha hecho. ¿Qué edad tiene su hija? 11 años. Esto no es que si no aprendes sobre lo que está pasando, si tú cada vez que me preguntas algo yo te respondo, pues tu mente entiende que no es necesario. Pero al final está hablando de sobreprotección, ¿no? Muchas veces comentamos que hay una generación de padres que parece que se creen los primeros padres de la historia de la humanidad, que nadie nunca antes ha tenido hijos, nada más que ellos. Sí, totalmente. O sea, ¿eso es un problema? Sí, yo creo que esto es ya de reflexión más profunda, pero el hecho de que tengamos los hijos más mayores, yo misma también, el que hayamos pasado por dificultades y queremos que en nuestro caso nuestra descendencia no tenga ninguna dificultad, ¿no? Y entonces eso es imposible. Nos lleva... No, pero es que la dificultad es positiva. Es necesaria. Es necesaria. Hay cosas que... Yo digo en clase a veces unas cosas se me quedan un poco porque siempre dicen que soy un poco rara, ¿no? Porque se equivocan y digo, ¡qué bien, te has equivocado! Y se me quedan mirando como...
¿Cómo? Y yo, claro, porque si no te equivocas, no podemos aprender. El ser humano aprende así. Necesitamos equivocarnos. Entonces, bienvenido sea este error, vamos a reflexionarlo, vamos a pensarlo, vamos a ver cómo lo hacemos mejor. Entonces, a veces queremos que no se equivoquen nada, ¿no? Y queremos protegerlo y al final les dejamos como... Y lo peor es que luego llega a la secundaria. Claro, ahí vamos. Hay un desfase entre esa sobreprotección y luego la desaparición de la que habla. Y quizá es una edad donde más necesaria sea, si no la intervención, ¿no? la presencia, aunque sea circular en el entorno de alguien que se asoma a la adolescencia y de repente se siente completamente perdido. Un dato curioso, nosotros tenemos como unos 1000 estudiantes en nuestro centro. El nuevo San Andrés, ¿no? Isidoro sí. Sánchez, ¿no? Y bueno, pero no es una cosa nuestra, ¿eh? Es de todos los centros. En las AMPAs de los centros de secundaria apenas hay 2 o 3 madres, además solo madres, y nada más. Y tenemos 800, 900, 1000 estudiantes. Es decir, que es bastante curioso cómo desaparece completamente la figura bueno, familiar, no que desaparezca desaparece de lo que es la comunidad educativa, obviamente, no en las casas, por supuesto, ¿no? Que siguen teniendo su seguimiento, pero hay como un desfase bastante fuerte, diferente, ¿no? Entre una y otra. Y yo creo que es el equilibrio el que es mejor, ¿no? El dejar que tus hijas y tus hijos desde pequeños pues puedan ir asumiendo sus responsabilidades conforme van creciendo. Las responsabilidades son diferentes, pero las tienen que hacer. Si estuvieran, es que estamos sí. Ya, es una pena la verdad, pero si estuviéramos, si tuviera la oportunidad de decir vamos a transformar esto de verdad, ¿por dónde empezaría? O sea, bueno, ¿qué etapa? Porque claro, es otra cosa. Yo creo que cualquier transformación parte de las actrices y los actores principales, que somos nosotros. Ahora, por ejemplo, que estamos en una reforma de la formación profesional. A mí me encanta la nueva ley, me encanta todo lo que propone, pero echa muchísimo en falta que se tenga en cuenta a los actores y actrices principales. Y a veces esto pues como queda muy... Y yo pienso que es que la educación no debería ser politizada, pero bueno, dentro de lo que se pueda, ¿no? Ahora, por ejemplo, pues tenemos esa situación. El curso que viene, el 24-25, empezamos un nuevo modelo de formación profesional y puede ser que el 80% de los docentes todavía ni siquiera conocen de qué va, o sea, porque no se les ha ofrecido esa formación. Y yo digo, si tú vas a estrenar una obra de teatro maravillosa, pero no le has dado el papel a las actrices y a los actores, la obra va a ser pues un desastre, quieras o no quieras, ¿no? Entonces, tener en cuenta que cualquier reforma parte de la reflexión y de la escucha del profesorado, del alumnado, de esa comunidad educativa. También hay que escuchar al alumnado lo que quiere. Y que cuando se hacen reformas, para que eso se aterricen de verdad, tiene que ser continuo ese apoyo y ese trabajo de mano a mano, que a veces se olvida, ¿no? Por ejemplo, ahora pues están con reuniones con empresarios, muy bien, sí, pero si nosotros no nos enteramos, no se va a hacer. Y muy rápido, ¿ha acabado o se ha suavizado esa demonización histórica de la formación profesional, esa titulitis universitaria que hay o que ha habido históricamente en muchas casas? No. Y podría decir que sí, pero creo que... ¿Por qué digo que no? Porque todavía vamos a sesiones de evaluación y se dice, uy, este niño no es capaz de sacarse bachillerato, que vaya FP. Y ese lenguaje todavía tiene un mensaje intrínseco ahí muy potente, ¿no? Ahí es cuando usted se enfada, ¿no? Sí, claro, por supuesto, porque yo creo que... Quedan 30 segundos. Que las personas tenemos todas talentos y el problema es que a lo mejor yo ahora cuando le explico a mi alumnado de cuarto de ESO que también tengo, le digo, tenemos 2 itinerarios, académico y profesional. Y eso no significa que sea mejor o peor, sino que se ajusta más a tu habilidad académica o profesional. Y encima son 2 que se pueden cruzar porque la vida es muy larga y tú puedes cruzarlo. Pues nos quedamos con ese mensaje que seguro que le interesa mucho, profesores, y la invitaremos de nuevo porque ha sido muy interesante. La despedimos hasta la próxima ocasión y a ustedes les decimos que sigan ahí, que volvemos enseguida.
pues seguimos caminando por esta mesa de actualidad que ya les comentaba al principio del segundo bloque, más sosegada. Yo creo que ha sido fantástico la conversación con Patricia de Santos, ¿no, Ya Alberto? sí. La otra también, ha que sido más no sosegado. por desmerecer ni una y otra, pero que da gusto ver, ¿no?, personas con tanta Sí, vocación sí, sí. y con la idea tan clara y con tanta capacidad también de plantearse, de replantearse las cosas, ¿no? Uno piensa que a lo mejor tendrían que estar también personas como ella en el Congreso. Las personas que dudan los congresos, siempre los son de parlamentos fiar. y esas cosas. Yo creo que entonces tendríamos el mismo problema, casi. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora entramos en el tercer bloque de este paseo de esta noche por la actualidad, como les decía, y vamos a hablar con un amigo de la casa, que no es otra que el arquitecto Mané Sánchez de la Chica, arquitecto y profesor también, ¿no? Y que, bueno, tiene la magnífica y maravillosa responsabilidad de realizar las obras de la cubierta de la catedral, que yo creo que más que un trabajo se va a convertir en una aventura, ¿no? La aventura de, bueno, al margen de otras que tengas, pero la aventura de tu vida profesional, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, esta aventura empezó ya hace muchos Sí. años, empezó en el año 2011. Precisamente ahora estamos demoliendo la obra de las pasarelas que hicimos para hacer visitables las cubiertas. Ajá. Que es fantástico, que se está demoliendo tal y como pensamos, porque hicimos, en ese caso hicimos una obra reversible, es decir, que se quitara sin dejar huella, porque entendíamos que esa obra no era definitiva, no era una obra para hacer visitable aquí. Y ahora, 10 años después, se está demoliendo, pues se está retirando esa obra, que es muy curioso porque no hicimos, la pusimos encima de la catedral sin hacer perforaciones en la piedra y fuimos siempre a junta entre sillares y tal, sin perjudicar a la fábrica. Y ahora pues se está retirando, hay elementos que reutilizamos, elementos que se reciclarán, todo de manera muy Me limpia. ha hecho mucha gracia cuando has entrado en el plato y has dicho, vengo de la obra, ¿no? Sí. Como el que viene de la obra de su casa, pero en este caso la obra de la catedral, ¿no? Sí. Y cuéntanos un poco qué se está haciendo, cómo está. Bueno, Y cuando tú quieras vemos también alguna imagen que has traído. el estudio, bueno, lo tengo muy cerca de la catedral y vamos prácticamente todos los días, ¿no? Pero los jueves son como el día más serio donde van todos los responsables de la empresa, y vamos los arquitectos, los ingenieros, aparejador. Y bueno, la cosa está muy emocionante, ¿no? Hemos tardado en arrancar porque había que instalar esa grúa. Esa grúa está en un sitio magnífico y claro, necesita una grúa grandísima de 65 metros y necesitaba una zapata poderosa y claro, había que cimentarla y claro, ahí hay restos arqueológicos. Hemos hecho una excavación ¿Qué se ha encontrado en eso? Pues hemos encontrado restos del siglo VI, VII hacia atrás, ¿no? Hemos encontrado restos visigodos. Los restos musulmanes estaban arrasados porque la calle Postigo Los Abades tenía un nivel, una cota superior, pero en los años 60 del siglo pasado, cuando se hizo el edificio de Telefónica, se rebajó esa calle. Ahora, realmente, de la catedral lo que vemos en algunas partes son los cimientos, en la calle Postigo de los Abades. Y bueno, hemos encontrado, hay una arquitectura muy interesante del siglo VI, del periodo visigodo, luego romana, luego fenicia, y bueno, hemos encontrado los últimos restos junto a las rocas, ¿no?, en el nivel inferior, restos muy interesantes de la edad de hierro, ¿no?, que son, bueno, son asentamientos primitivos de Málaga que hasta entonces pues se habían encontrado nada más que en Trinidad Perchel y esos son los restos como más interesantes. Pero ¿cómo va a ser a nivel técnico la construcción del tejado? Bueno, ahora nos toca retirar, ¿no? Nos toca retirar la primera capa de lo que se construyó y bueno, durante todos estos últimos meses se ha hecho una labor muy minuciosa de dibujo tridimensional de la estructura, porque esto se dibuja todo muy perfecto, el taller está en el estudio y luego no es que le dé a imprimir, pero esa máquina directamente, a partir de esos dibujos, fabrican directamente. Pero eso sigue, las sigue vigas nos vendrán empaquetadas para montarlas aquí. ¿El proyecto sigue el proyecto original? Sí. Bueno, es una interpretación. A mí me interesa mucho este proyecto, que es una interpretación contemporánea del proyecto de Ventura Rodríguez. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Se va a respetar, bueno, entiendo yo, el tejado de agua, la balaustrada se va a hacer? El ejemplo, por ejemplo, es que la madera, se utiliza madera, pero madera contemporánea, que es una madera laminada, que es mucho más estable, mucho más sostenible. Por si la gente tiene a lo mejor la idea de que el proyecto va a ser exactamente igual, tal y como se
bueno, Pero, por ejemplo, cómo se visitable, ideó ¿no? la catedral. El proyecto es la reinterpretación de ese de Ventura Rodríguez con la tecnología de hoy en día, porque sería absurdo emular una tecnología anterior, ¿no? ¿Y cuándo va a empezar la obra? Porque están ahora en los trabajos previos. Claro, ahora estamos en esos trabajos previos, ahora nos toca, como si dijéramos, hacer la cimentación, ¿no? Porque toda esa estructura de madera va anclada a esos muros de piedra. Ahora nos toca hacer un trabajo muy preciso del arranque de esa estructura. ¿Es sólida la catedral de Málaga? Muy sólida, Sí, sí, ¿no? muy sólida. Hubo un problema a mitad del siglo XVIII, pero de empuje, de unión de la fábrica nueva con la antigua, con la obra, y hubo que hacer unos refuerzos muy potentes, que lo tenemos muy presente y que precisamente son los que nos ayudan a colocar esta cubierta, ¿no? Que Ventura Rodríguez... Pero ¿cuándo comenzará la obra? Perdón, es que no... Para mí ya ha comenzado. Bueno, Lo que pasa es que la construcción. será un momento... ¿Cuándo será visible para los malagueños las dos aguas? Claro, digamos? cuando... Bueno, pues ahora nos toca hacer esa cimentación que nos va a ocupar el verano, y yo creo que en septiembre es cuando vamos a ver de pronto mucha pica volando, ¿no? Por encima. Septiembre, cuando empezará ya a hacerse más visible. Pero perdón, Ana, ha contado que se están diseñando todas, o dibujando, como ha comentado, todas las piezas. Bueno, piezas hablamos... un entramado muy complejo, que lleva sus cargas a los sitios donde tiene que apoyar la cubierta, ¿no? Y claro, ese entramado geométrico es una geometría muy compleja, heredada de Ventura Rodríguez, que tiene una geometría preciosa con una cubierta estrellada, la girola fantástica. Todo eso, claro, hay que dibujarlo al milímetro. ¿Y dónde se fabrica? Eso en el norte, en Bilbao. Había una condición que nosotros impusimos de proyecto, porque en principio manejábamos utilizar abeto y tal, pero es austríaco. No sé, yo creo que el tema de una arquitectura, además porque es más sostenible, pero no tiene sentido utilizar maderas de fuera de España, ¿no? En ese caso nosotros hemos insistido en el pino radiata, que es un pino del lugar, ¿no? Algo más auténtico. Para la catedral no tiene sentido traer ni piedras de China ni árboles de Austria. Para que la gente se haga una idea de lo que va a ser la obra, se entiende que es nada más la parte del tejado. Parte del tejado y casi balaustrada, porque el proyecto de Ventura Rodríguez original, lógicamente, incluía la torre y después toda la parte de sacristía que está sin hacer. Bueno, el proyecto... Que ocupaba todo el patio de los Naranjos. Eso entiendo yo que ese debate no lo vamos a... Hay varios proyectos. Está el proyecto de Ramos, de Antonio Ramos, que él que define perfectamente las dos sacristías, la norte y la sur, la terminación de los cubillos, que yo siempre insisto en la terminación de los cubillos, que son las 4 torres, 2 a 2 que franquean las puertas de crucero, y la torre sur, el remate iconográfico, todo el tema de escultura, y la cubierta, que es lo que estamos haciendo ahora. Yo siempre digo que sería muy bueno hacer los cubillos, ¿no? Los cubillos son las torres que rematan las puertas de crucero, la puerta de las cadenas y la puerta del Sol. Sol. Los Naranjos. Y yo cuando miro desde el puerto, ¿no? Digo, qué bonito quedaría, ¿no? Y sobre la torre sur, sobre la famosa segunda torre, ¿estaría de acuerdo en terminarla? Yo sí, pero lo último, ¿no? Yo creo que es tan bonita la Catedral de Málaga, el proyecto original, ¿no? Que entiendo que, bueno, que unas partes se construyeron en el siglo XVI y otras se construyeron en el siglo XVIII, y entiendo que ha habido muchas fases y que puede haber otras fases en el futuro. Claro, que hay que tener perspectiva, ¿no?, del tiempo, ¿no? Es decir, porque en el debate de si hay que terminarlo o no, pues habría que ver qué piensan o qué pensarán dentro de 200 años, ¿no? Dirán, oye, pues los del siglo XXI ya lo podían haber terminado antes, ¿no? Bueno, yo siempre digo, ¿y por qué en el siglo XIX no lo terminaron, no? Claro. Que además se pudo. Se pudo, ¿no? Se pudo hacer. Siempre me ha extrañado tanto. Esto es un gran reto, ¿no? Para una ciudad, me parece. Existe la leyenda, de hecho, que hubo una consulta popular para preguntarle a la ciudadanía, al Arcón Luján, el alcalde, si el dinero con el que contaba el ayuntamiento se invertía en Calle Lario o en terminar la torre de la catedral. Bueno, pero Lario fue privado, ¿no? Fantástico. Bueno, sí, fue privado, fue con cuestación privada, pero lógicamente el ayuntamiento también firmó ante notario la cesión, pero tuvo que poner dinero. Bueno, a mí siempre me ha extrañado, ¿no? Pero bueno, que la catedral ha tenido muchos arranques, no solo estuvo en el siglo XVI. El otro día, precisamente en el acto de primera piedra, me gustó recordar esos momentos iniciales, ¿no? Todas las primeras piedras que se han puesto de la catedral, porque no se ha puesto nada, ¿eh? En 1528 hubo la primera piedra, pero luego a mitad del siglo XVI, 1550, también hubo un parón y hubo una primera piedra. En el siglo XVII, que siempre se ha hablado de él como un siglo de silencio, hubo un parón en 1588, pero ya en el siglo XVII,
cuando se hizo el coro, también hubo obra de fábrica de piedra y se hicieron las columnas que rodean el coro. Y luego en 1721 se hizo otra primera piedra. Es decir, que ha habido muchos arranques, ¿no? Yo me gustaría que si algún día vaya a la Catedral de Málaga, fijaos que los capiteles son iguales a simple vista, a cierta distancia, pero si te fijas, algunos están labrados con más minuciosidad. Los del siglo XVIII tenían mejores herramientas y tienen como más detalle, ¿no? Es decir, hay una intención de que el proyecto sea unitario, de que haya una continuidad, de no hacer una catedral de parches distintos, pero cada uno utiliza con su herramienta. Después de casi 500 años, yo creo que Málaga merece que se acabe del todo. Es un reto, ¿no? Es un reto. ¿Hasta qué punto siente usted responsabilidad personal? Yo siento muchísima, pero lo que pasa es que estoy tan contento y tengo tanto trabajo que... ¿Le quita el sueño? Me quita el sueño el Sagrario. La iglesia del Sagrario me quita el sueño. ¿Se podrá salvar? Sí. Sí. Pero de vez en cuando me levanto y digo, ay, he dormido regular, está pensando en el Sagrario. Y se va muchas veces la grieta que hay. Una grieta tremenda. Pero bueno, ¿Cuándo empezarán esos sondeos arqueológicos? Ya empezamos ya. El Sagrario empezamos ya. Que me preocupa, yo siempre me preguntan, de Málaga me preguntan, ¿cuál es tu edificio favorito? Y yo digo, el Sagrario. Porque además es un edificio estupendo. ¿Por qué? Porque tiene un respeto sobre lo anterior. La Puerta del Perdón, es gótica, es de 1515, y la iglesia del Sagrario de 1714. Y le hace una reverencia a esa puerta y la toma y la hace como suya, con una arquitectura muy abstracta, muy poco llamativa, poniendo en valor una arquitectura anterior. Me parece como una cosa que parece muy contemporánea, el respeto de la historia, y que vaya, los antiguos respetaban la historia, pero de una manera muy intensa, ¿no? Y a mí eso me encanta, además de que es preciosa y tiene unas proporciones fantásticas, ¿no? Muchas gracias. Yo creo que nos has traído algunas imágenes, ¿no? Creo. Sí, he traído unas imágenes. Estamos rodando, dada la importancia de... Que son estas que estamos viendo ahora, ¿no? Sí, Daniel Natoli, que es nuestro director de cine, que es arquitecto, y yo creo que entiende muy bien el edificio, ya nos hizo el vídeo de la Catedral de Málaga, una sinfonía inacabada, pues está grabando, ¿no? Ya ha empezado con el estado previo y con la arqueología, y bueno, ya ha visto unas primeras imágenes de ese montaje de la grúa fantástico, ¿no? Y bueno, mira, estas son la arqueología. ¿Cuántas personas hay ahora mismo trabajando allí sobre el terreno? Hoy había pocas. Lo que pasa es que están en otros sitios fabricando cosas, ¿no? Ahora los trabajos que se están haciendo son muy minuciosos, ¿no? ¿Cuál debería ser, según su opinión, el desarrollo de la obra para completarla? O sea, empezamos ahora con el tejado de Toagua. El tejado es como ¿El plan director contempla más obra o solo es...? Lo primero es proteger el edificio. Sí, que proteja por la humedad. Es cierto. A mí me ha preocupado mucho lo de la sequía estos años, ¿no? Porque por un lado digo que bien que no llueva por la catedral, pero por otro lado ha sido tremendo, ¿no? Ahora otra vez hemos tenido alguna filtración con la última lluvia, pero la catedral está bastante seca últimamente, ¿no? Pero lo dice porque también es porque un riesgo. Ha llovido poco, ¿no? Bueno, no es un riesgo, pero que me preocupa mucho, ¿no? Porque yo estoy muy atento a la lluvia, muy atento a la lluvia. Mira, ahí podemos vernos la excavación, que interesante. Bueno, la excavación, ¿no? Lo que está diciendo, ¿no? Sí. Que sobre eso va la losa, ¿no? Sobre esa estructura va la gran zapata. Claro, esa zapata lleva unos micropilotes que sortean esos muros para no dañarlos, claro. Porque eso... Le decía yo las etapas, que en su opinión... Bueno, lo importante es que no entre agua. Eso es lo importante, salvar a la Catedral del Agua, y para eso hay que hacer la cubierta, que yo siempre digo, no es solo el tejado, hay que construir nuevas bajantes, porque la catedral tuvo una serie de problemas sobre el siglo XVIII que se solventaron y hicieron que la catedral se sostuviera, pero el tema del agua no estaba solucionado. Las terrazas intermedias también, que tenemos muchas humedades sobre las capillas, que además tienen un valor patrimonial muy importante, no solo inmuebles, sino muebles. Y una vez que tengamos eso arreglado las cubiertas, el tema del agua, lo interesante sería pues quitar esa red, quitar la red y restaurar el cielo de nuestra catedral. Eso, la red sí, que está puesta para que... Claro, hay una red
que sobre todo en los brazos del crucero ahora mismo caen piedras, ¿no? Sí. Se ha deteriorado el interior de las bóvedas por las humedades, ¿no? Entonces, cuando ya no tengamos agua, retiraremos esa red, pondremos andamio en el interior para consolidar esas partes y restauraremos los techos, ¿no? Y eso va a ser una obra muy importante cuando se termine. Se tendrá que restaurar no solo desde el punto de vista arquitectónico, sino también desde el punto de vista artístico, claro. Por supuesto. Ahí entrarán. Efectivamente. Bueno, ya en la obra también tenemos restauradores porque restauran algunas partes y eso, estas obras son multidisciplinares, ¿no? Y esa obra va a ser muy importante. Muy importante decir que en el 28 cumplimos 500 años, Por eso le decía, que es un tema importante. Para entonces vamos a tener la cubierta, pero dudo mucho que tengamos arreglado ese espacio interior. ¿Sí? ¿No podrá estar quitada la red para ese 2028? Difícil. Y la obra terminará a principios del 27. ¿Le desespera mucho la burocracia? Ha sido un camino largo, pero bueno, parece mentira, ¿no? Sobre todo con el sagrario. Sí. Con el sagrario yo creo que se ha perdido mucho tiempo, con el Sí, tema de la hemos empezado excavación. muchas veces, sí. Bueno, un tema muy delicado. ¿Qué presupuesto tiene ahora la obra? ¿El sagrario? No, la de 17,5. 17,5. ¿Ha subido? Sí. Sí, es compleja, la obra es compleja, ha subido. Pero bueno, también ha subido los precios y bueno, yo creo que no tenemos los 850 millones de euros que tiene Notre Dame, que tenemos 17,5, pero vamos a hacer una obra magnífica, ¿no? Bueno, también es una suerte que no se haya quemado. Que no se haya quemado, ¿no? No, por supuesto. ¿No? ¿Y qué es lo que, o sea, de todo, a mí me parece apasionante ese camino, ¿no? Porque cuando se hable de la catedral, pues dirán, pues en el siglo XXI, Manet, ¿no? Estabas por allí. Y Adolfo, mi socio Adolfo, que Y siempre... Adolfo. A mí me parece apasionante ese camino, ¿no? Pero ¿qué es lo que más le preocupa? Porque, es decir, aquí cualquier error, ¿no? No estamos hablando de una, con todo mi respeto, una VPO, ¿no? Que de tal sitio. ¿Sí? Bueno, yo le he hecho la casa a mi hermana, ¿eh? Sí, Que ¿no? es una gran responsabilidad. Esa es peor, ¿no? Fuera de broma, ¿no? Es decir, En la catedral mi trabajo no vive es la nadie. responsabilidad, es como la de un médico. Antes vivían. Un médico tiene la responsabilidad de actuar con lo mejor posible sobre sus pacientes. Es que es mi trabajo esa responsabilidad. No me puedo preocupar, no puedo estar pensando yo en mi responsabilidad. Yo tengo que pensar en hacerlo lo mejor que puedo y rodearme de los mejores técnicos. Y eso es lo que estoy haciendo. Yo he tenido algunas preocupaciones ya durante la obra, pero las normales... Es duro trabajar con la iglesia, con la iglesia hemos topado. Que no. ¿Es muy complicado el señor obispo, por ejemplo, para la obra? No, ¿o no? para empezar no tiene prisa, ¿no? Porque dice, con todo el mundo aquí tenemos prisa por terminar las cosas rápido. La iglesia siempre dice, bueno, el tiempo que haga, el tiempo que Dios quiera. Yo tengo que Dios darle las proveerá. gracias porque han sido muy comprensivos conmigo. Y que yo proyectos todo se tarda mucho tiempo. Esto no es como hacer una obra de planta nueva, se tarda mucho tiempo. Hacer un estudio previo se tardan años, ¿no? Es un trabajo de estudio muy largo, ¿no? Y yo he tenido mucha suerte, pues con el Cabildo tenía mucha suerte y con los deanes, ¿no? Que ya voy por el tercero, ¿no? ¿Y cuál va a ser el momento crítico de la obra? Ese que teme que decir, cuando baje, no sé, me lo estoy inventando, pero en toda obra hay un momento crítico que marca si se va por el camino o si Bueno, hay que echar atrás para hacer algún Lo tipo de hemos pensado tanto y tenemos y estamos poniendo tantos medios que de verdad, bueno, va a ser el momento de quitar la impermeabilización actual ¿Y que llueva? y tenerla cubierta a la vez. Ese momento es difícil porque tenemos que dejar huecos para sacar lo anterior por debajo. Yo creo que como en el siglo XVI, ¿no? Cuando se paró la obra en 1580 y se reanudó en el 18, es ese momento de la unión de las dos partes el más, siempre más ¿Y eso cómo Siglo está previsto que XXI. ocurra? eso ya nos queda. No va a ser una vez, va a ser por partes. Porque nosotros la cubierta no la vamos a poner de una vez, vamos a poner por partes. Primero en la nave barroca, luego en la girola, lo unimos en medio. Hablamos de años. La obra son 28 meses, algo nos retrasaremos, como no, espero que no demasiado. Una curiosidad, usted como arquitecto, a mí me llama la atención, no sé si esto es una tontería, que la catedral no mira al mar, está como de lado. Bueno, porque mira al este, ¿no? Entonces, ¿tiene una explicación? ¿Usted lo hubiera, si usted tuviera que hacer la catedral de nueva planta,
¿Lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho mirando al...? No, bueno, las catedrales, el ábside Tiene que mirar siempre. Tiene que mirar siempre al este. Y bueno, era una bonita situación, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? Siempre empezamos a hablar de lo mismo, ¿no? Del Málaga Palacio, es una cuestión superada, pero esa fachada lateral, a mí me encanta. Y además el mar llegaba... Sí, la fachada de Postigo Lavade me parece absolutamente maravillosa, ¿no? Y se vería más bonita si no hubieran construido esa manzana, claro, ¿no? Ahí hubiera dado al parque, pero ese lateral es fantástico, ¿no? Preciosísima. La Catedral de Málaga es fantástica. ¿Cuál es su lugar de la Catedral de Málaga? Que la tiene que conocer y además, escuchándolo hablar, que la tiene que conocer al milímetro. Mi lugar, hay muchos lugares. El lugar favorito. Qué pregunta más bonita y más difícil. Yo, por ejemplo, para mí, la Capilla de la Virgen de los Reyes. Siempre que entro, al primer lugar donde voy es ese. ¿Cuál es el suyo? A mí me gustan el conjunto de escaleras que tiene. Tiene un conjunto de escaleras muy diferentes, renacentistas, barrocas del siglo XVI, el XVIII, fantásticas, ¿no? Hay algunas que están inacabadas, están cortadas porque se cambió y la mayoría están cerradas al público y se genera un mundo, hay un mundo, hay una ciudad vertical. Que además allí vivía gente. Claro. Que vivía gente con escaleras y tal, que quizás que la catedral todavía no se conoce. No, es que no se conoce. Hay mucho de la catedral. Tenemos hasta 2 cámaras secretas, que una pudimos entrar, pero hay otra que no... Ah, sí, a ver, cuéntenos eso. No sé. Cuando se paralizaron las obras en el siglo XVI, cuando se reanudaron después en el XVIII, hubo cambios, ¿no? de pensamiento y de proyectos, ¿no? Entonces, encima de los cubillos, que son las torres que flanquean las puertas de crucero, se comenzó a construir las torres que ahora tenemos barrocas, ¿no? Sobre esas renacentistas. Pues en ese espacio, cuando empezamos con la obra, empezamos a medir, cuando empezamos a estudiar la catedral en el 2011, empezamos a medir, medimos desde abajo y desde arriba y había un espacio como que no nos coincidía. En el cubillo número 1, pues conseguimos abrir un hueco, desmontar un tabique debajo de una escalera y entramos por un pasadizo y bajamos por una escalera maravillosa y encontramos un espacio pues construida además una bóveda con arcos cruzados, ¿no? Fantástico. Y esto Indiana Jones. Como una cripta, ¿no? Uno se siente como Indiana Jones. Y la que está sur, esa estaba al norte, a sur hay un espacio similar, pero no hemos... ¿Y eso no consigo entrar? Estaba vacía. Esa había restos del siglo XIX. En el XIX sí habían entrado, encontramos algunos restos. Pero ¿Los restos de qué tipo? Basura, ropa, algunas cosas. Y en el sur, pues, estará el dinero de la torre. Sí, sí. Ya solo falta acrecentar la leyenda, ¿no? No, bueno, pero hay una cámara secreta. Sí, ¿no? Que está todavía... Bueno, en espacio que no se puede entrar. ¿Van a intentar pero entrar? Que hay vacío, había una ventanita. ¿Van a intentar entrar? Metimos como una cámara, pero como solo entraban las palomas, pues dejaron aquello que no se ve la cámara. Pero sí tapamos, ¿no? Para que... Bueno, así hay miles de cosas fantásticas. Es una de las más grandes, ¿no? La Catedral de Málaga, ¿no? Sí, tiene una serie de características, pero siempre a mí lo que yo destacaría, ¿no? Cómo a pesar de estar construida a lo largo de 500 años, siempre se ha mantenido una unidad de pensamiento. Una coherencia, claro. Una coherencia, que eso es muy raro. Y luego la originalidad del planteamiento, ¿no? Porque tiene una espacialidad. Eso de levantar las naves laterales, que se hizo a mitad del siglo XVI, a la misma altura que la nave central, pues genera unos espacios fantásticos y muy poco habituales en la arquitectura clásica. Que y el coro central también. El coro central marca absolutamente la idiosincrasia. El pilar de la catedral es un pilar único en la historia de la arquitectura. Que venían críticos de fuera y decían, qué raro es, ¿no? Se salta las leyes de los órdenes clásicos. Es que esto es Málaga. Digo, bienvenido a Málaga. Bienvenido a Málaga, ¿no? Ya se decía entonces. Su originalidad, no en que esté una torre a media, no, esa... Eso para mí es anecdótico. no eso es una... ¿Por qué ese pilar? ¿Por qué esa...? Pues mira, ese pilar nace de un arquitecto que se llama Diego de Vergara, al que le iban a... Bueno, él era aparejador y iba a pasar a ser arquitecto.
iba a ser maestro de obras, y en ese momento, porque falleció el arquitecto, iban a llamar a un arquitecto muy famoso que era Andrés de Valdelvira, y él le iban a quitar el trabajo de su vida. Y él hizo, para evitar esto, pues llamaron a Vandelvira, le encargaron una maqueta, y como Vandelvira tenía mucho trabajo, se retrasó un poco, y él mientras hizo una maqueta con una propuesta súper valiente, rompedora, que era volver a la altura del gótico, es decir, sobre un edificio que ya se estaba levantando renacentista, levantó una estructura altísima con la nave a la misma altura, ¿no? Entonces, bueno, esta cuestión, ¿no?, de poner, además los críticos antiguos decían que había puesto lo cristiano encima de lo pagano, porque lo otro era Todo lleno romano. de simbología, claro. Pero la cuestión, ¿Qué más allá de la simbología, es la gran belleza que tenemos en el espacio de nuestra catedral, y además es una catedral muy alegre, llena de luz, de color, ¿no? Pues me parece, me parece apasionante Increíble. todo lo que no se sabe. Pues consiguió, Diego de Vergara consiguió quedarse con el proyecto gracias a esa propuesta tan valiente con la que convenció al Cabildo, ¿no? Pues hay que ser valiente. Eso alguno que otro arquitecto también, ¿no? Diciendo que eso de que él ganó por altura, ¿no? Porque dijo... Bueno, una propuesta muy original. Una propuesta original. Bien, pues nos quedamos, oye, encantadísimos. La verdad que esta noche hemos Estas tenido... 3 charlas Sí, podríamos sí. estar aquí hasta mañana. Te volveremos a llamar para que nos Cuando sigas queráis. contando cosas, y cuando esa cámara secreta nos avisa también. Vale, si Bueno, no vuelvo es que no sé. muchísimas gracias. Es que había ahí un general. Muchísimas gracias y enhorabuena, como siempre. Gracias, Alberto, Ana, Javier, y sobre todo, pues gracias a ustedes, que son de verdad los que nos acompañan cada noche y lo que hacen, bueno, que esto tenga sentido. Hasta la próxima semana.